Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Estamos en Caracol Radio. Esto es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. El profesor Gustavo Yepes nos acompaña como todos los sábados. Profe, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Gabriel, buenos días. Buenos días a los oyentes. Bueno, la frase es muy sencilla, muy fácil. Lo que no se mide no se hace. Es así de sencillo. Y por eso hoy nos queremos centrar en esto aquí en Caracol Sostenible. Hablar de sostenibilidad, pero hablar de medición. Y ya tenemos unas metas muy importantes dadas también a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, profe. Sí, Gabriel, es muy importante lo que usted está mencionando porque necesitamos asegurar que debamos cumplir con esas metas y la medición nos permite pues evaluar el impacto de lo que estamos haciendo, generar transparencia, confianza en las personas, tener una toma de decisiones mucho más adecuada porque está basada en los datos y por supuesto también podemos compararnos y saber dónde podemos mejorar para al final poder generar muchísimo mayor valor. A veces nos quedamos en que las empresas miden su sostenibilidad y lo miden desde diferentes, es más, se certifican y lo miden desde diferentes aspectos, simplemente de que tienen una vicepresidencia, un área muy importante encargada de la sostenibilidad, pero no sé si estamos llegando al punto en que de verdad cada compañía está haciendo lo que se necesita para lograr las metas. Difícil verlo, difícil coger toda la data que suponen, pero sería un buen ejercicio para empezar a mirar si vamos a llegar a las metas que tenemos de 2030 por un lado, 2050 en otros momentos. Bueno, pues le tengo buenas noticias al respecto porque tradicionalmente se acostumbra que las compañías realicen sus reportes de sostenibilidad o de desempeños no financieros o de criterios ESG o ASG de manera, digamos, individual y lo presentan en sus documentos de PDF sin ningún tipo, digamos, de manera de comparar los resultados o de incluirlos en algunas bases de datos. Okay. Entonces, desde hace un poco más de un año, el Pacto Global de las Naciones Unidas ha definido una plataforma donde se comienzan a meter los reportes de progreso, el Communication on Progress que tiene el pacto, para así poder comenzar a comparar. Lo mismo la iniciativa de Principios de Educación Responsable Gestión, PRIME, que es de educación, entonces también lo está haciendo de esa manera desde este año. También entonces comenzamos a ver que esa obligatoriedad de reportar en casi todo el mundo pues del norte global está obligando entonces también a sacar mecanismos para que, espero que en un futuro cercano, podamos comparar, como estábamos viendo ahora, qué compañías están avanzando más, quiénes no, y las que estén más atrasadas comiencen a buscar mecanismos para mejorar sus desempeños. Eso es una tarea que está en juego, pero creo que estamos comenzando apenas a utilizar esos elementos que permitan recoger información y ayudarnos a avanzar. Bueno, pues de eso se trata nuestro Caracol Sostenible. ¿En dónde estamos? ¿Cómo nos medimos? Aquí estamos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bueno, profesor Gustavo Yepes, hoy estamos hablando de sostenibilidad y también de reputación. ¿Cuál es la relación que encontramos entre sostenibilidad y reputación? Bueno, muy bien, para que una empresa pueda contribuir a poder mejorar los desempeños en términos económicos, sociales y ambientales, se buscan algunos incentivos, algunos drivers que le permitan hacer esos esfuerzos financieros. Y tal vez el más importante de todos esos incentivos que puede tener es el de la reputación, porque cuando las compañías tienen unos buenos desempeños en esos términos de sostenibilidad, comienzan a tener una mejor recordación por parte de las personas, una mejor experiencia por parte de las personas y por supuesto eso va a afectar directamente el aumento de los ingresos, va a evitar que tengan egresos y por supuesto, por ejemplo, si tienen valor acciones en la bolsa, pues va a ayudar a que esta comience a aumentar. Es decir, que hay una relación muy fuerte entre la reputación y la sostenibilidad. Bueno, pues uno de los monitores más importantes de reputación en el mundo es Merco. Catalina Londoño es su directora y está con nosotros hoy en Caracol Sostenible. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a Gustavo, buenos días Gabriel. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es Merco y por qué medir una reputación empresarial? Bueno, Merco es un estudio, una investigación que nos permite monitorear la reputación de las empresas
en diferentes audiencias. La reputación es el reconocimiento que hacen, como estaba hablando ahorita Gustavo, es el reconocimiento que hacen las diferentes audiencias de nuestro comportamiento y de nuestros compromisos como empresas. Y obviamente este reconocimiento que nos hacen los diferentes stakeholders también tienen una dosis de la expectativa propia de cada uno. ¿Quiénes responden a este estudio, a este monitoreo que hace Merco? Nosotros hacemos varios monitores, Gabriel. Nosotros hacemos el monitor de Merco Responsabilidad ESG, que es el que nos aportaría mucho más en Caracol Sostenible, pero también hacemos el de reputación, que es la reputación corporativa. Hacemos el de los líderes y hacemos el del talento, que es la capacidad de atraer y fidelizar el talento de las empresas. En cada uno de los estudios que nosotros realizamos tenemos diferentes fuentes de información. En el de Corresponsabilidad ESG, que es el que abarca todo el tema del capítulo de medio ambiente, el capítulo de S, cliente interno y sociedad, y el capítulo de G, que es todo el tema de gobierno corporativo. En este contamos con 25 fuentes de información. Profesor, usted ha hecho parte de panel de expertos que recogen esto. ¿Qué es lo que miran allí? ¿Qué se encuentran? ¿Y qué data tienen de las empresas? Bueno, Gabriel, efectivamente invitan a una cantidad de personas, de empleados de la compañía, clientes, pero también líderes de opinión y profesores académicos que tenemos algún tipo de relación con las empresas, y lo que nos pasan es un listado de empresas y de líderes empresariales, y cada uno, según su experiencia, según la relación que ha tenido con las compañías, da una calificación totalmente objetiva, y ya Merco entonces recoge toda esa información y rankea todas esas posiciones y demás. Aquí es importante, digamos, aclarar que, como les había mencionado antes, la reputación, digamos, hay 3 elementos importantes ahí que tienen que estar en juego. El primero es la experiencia que tienen con las personas, porque depende de esa experiencia usted, digamos, reacciona y establece una relación con la empresa. El otro tiene que ver con lo que la empresa dice y, por supuesto, lo que el resto dice de la compañía, y eso configura entonces una situación en el entorno que reconoce a la empresa de una buena posición o una mala posición. Miremos uno de los cuadros que tiene con el top 10 de Merco de responsabilidad. Estamos hablando de medio ambiente, de lo social y también del gobierno corporativo. Dentro de los 10 primeros vemos cómo se mantiene también en los últimos años. Por ejemplo, el primero es Bancolombia, que sigue siendo primero. Nutresa es segundo, se mantiene igual que el año 2022. Este estudio es de 2023. Crepes y Waffles es tercero, se mantiene igual. Alpina es cuarto. Sura es el quinto. La organización Corona era número 12 y subió al número 6 en el 2023, los resultados que se entregan este año. Bavaria se mantiene como séptimo. Ecopetrol cae del sexto lugar al octavo lugar. Alquería es décimo y sube al noveno. Y el grupo Argos del octavo cae al décimo. De todos modos, es muy estable cómo se mantienen las compañías, Catalina, en Colombia. Yo considero que todas las compañías van trabajando y van fortaleciéndose en aquellos ejes que para ellos son importantes. Cada una de las organizaciones tiene como una estrategia y elige en dónde ser mucho más fuerte. Yo le apuesto por el medio ambiente, yo le apuesto por el tema social, yo le apuesto, todas o la gran mayoría le apuestan por el tema de ética y gobierno corporativo, porque una empresa pues no puede ser reputada si no tiene este eje dentro de sus estrategias y dentro de sus pilares. Pero yo creo que año tras año las empresas van fortaleciéndose. Estos monitores y estos estudios les permiten poder identificar oportunidades, fortalezas, brechas, y con base en eso pues van trabajando y fortaleciéndose de acuerdo a su estrategia y a la organización y al enfoque de la organización. Catalina, ¿por qué no nos cuentas cuáles son esos elementos que tienen en cuenta ustedes para saber si una empresa tiene esos criterios ESG, si de alguna manera cumple con ciertos criterios de sostenibilidad, y cuáles son esos los más importantes para ustedes? En cada capítulo medimos diferentes variables y diferentes audiencias. Bien, tú lo decías ahorita, Gustavo, que cuando tú participas como un experto, te llega un listado de empresas y tú las valoras de acuerdo a unas variables que son distintas a cada público que nosotros consultamos. Acá hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es: nosotros en Merco no elegimos las empresas para valorarlas, ni la empresa tampoco viene y se postula y dice: oiga, yo soy una empresa A, B, C, Y, J, vengo haciendo esto.
yo me quiero postular para esta medición. No, hay que partir de la base que nosotros somos un estudio gratuito, que las empresas no pagan para ser valoradas, y eso lo hace mucho más transparente. Y quienes nos eligen las empresas son los directivos de las grandes compañías, directivos como vicepresidentes, como presidentes, como directores de las compañías, que nos dicen cuáles son las empresas desde su criterio personal, que son tienen mejor desempeño en medio ambiente, mejor desempeño en cliente interno y sociedad, y mejor desempeño en gobierno corporativo. En ese orden de análisis, entonces nosotros empezamos a mandarle a nuestras diferentes audiencias, como es el caso de Gustavo, como lo comentaba ahorita Gustavo, y es que valore a estas empresas. Pero cada una de nuestras audiencias, para el caso de responsabilidad ESG, consultamos analistas financieros que valoran temas que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental, o consultamos expertos en RSC que valoran varios ejes de análisis, como el compromiso con el medio ambiente, como los temas de contribución a la comunidad, responsabilidad con los empleados, y así cada uno, comportamiento ético, transparencia y buen gobierno. Y esto solamente lo estoy hablando desde el eje de experto en responsabilidad, experto en RSC, para poner el ejemplo de por ejemplo, lo que valora Gustavo cuando nos ayuda y hace parte de este grupo de expertos que nos valoran las empresas. Y así cada uno valora diferentes variables que tienen que ver con ese eje de análisis. El de cliente interno y sociedad, pues lo valoran los trabajadores, lo valoran los sindicatos, lo valora el mismo consumidor, ese respeto a los derechos del consumidor que tienen las empresas. Entonces, cada una de las audiencias desde su óptica nos va ayudando a valorar a las empresas. Bueno, yo quiero volver ya con el ranking y con los cuadros de este monitoreo de Merco del año 2023 que se entrega este año. En las empresas más responsables con el medio ambiente, el número 1 es para Nutresa, 2 Bancolombia, 3 Alpina, 4 Natura, que es cosméticos, 5 Crepes y Waffles, 6 Ecopetrol, 7 Alquería, 8 es el Grupo Argos, el 9 es Bavaria, el 10 Organización Corona. De ahí para adelante siguen Grupo Éxito, Nestlé, Celsia, ISA, Sura, Colombina, Postobón, Cementos Argos, Procafecol, que es Juan Valdés, y el Grupo Carvajal. Los responsables en el ámbito interno de clientes y sociedad, el primero es Bancolombia, segundo Crepes y Waffles, tercero Grupo Nutresa, cuarto Alpina, quinto Ecopetrol, sexto Sura, séptimo comercializadora Arturo Calle, octavo Organización Corona, noveno el Grupo Éxito, 10º Bavaria. Siguen ahí la Universidad Nacional, Alquería, Nestlé, Ramo, Natura, Grupo Argos, Colombina, Da Vivienda, la Javeriana, la Universidad Javeriana y Postobón. En el ranking de las empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo, el número 1 es para Bancolombia, 2 Crepes y Waffles, 3 Grupo Nutresa, 4 Alpina, 5 Sura, 6 Organización Corona, 7 Alquería, 8 comercializador Arturo Calle, 9 Bavaria, 10 Grupo Éxito. Siguen Da Vivienda, Grupo Argos, Ramo, Nestlé, Procafecol, Juan Valdés, Natura Cosméticos, la Pontificia Universidad Javeriana, Cementos Argos, Colombina y Postobón. Estábamos hablando antes, Catalina, aquí con el profesor Gustavo Yepes, el caso de Bancolombia. Entonces, Bancolombia sale como una de las empresas más reputadas, de mayor reputación y también de sostenibilidad. Sin embargo, nos encontramos que en el momento actual que vivimos con Bancolombia tenemos quejas constantes. Tenemos un presidente de Bancolombia, agencias de relaciones públicas, hablando del deficiente servicio que puede estar prestando la aplicación, las tarjetas, los cajeros, el sistema que se cae, las llamadas de atención de superbancaria, de gobierno nacional, de nuevo presidente que tiene que salir a responder sobre el servicio, y no es nuevo y ya viene pasando y hay muchas quejas de los clientes a través de las redes. Sin embargo, profe, se mantiene como una de las de mejor reputación y de mejor gobierno corporativo. Digamos que esto tiene unas respuestas que no son tan inmediatas, pero con seguridad el próximo año yo creo que vamos a comenzar a ver ese tipo de situaciones. Digamos, un caso, digamos que fue patente en el pasado, en Merco, Ecopetrol estuvo en número 1 y fue, digamos, de lejos la compañía que siempre estaba en primero en reputación corporativa. Debido a ciertas circunstancias, cambios de dirección, comenzó a reducir la posición en la que se encontraba y ahora la superó Bancolombia y ha tomado esa posición. Y si le meto más publicidad y más cerca, claro, y más ese greenwashing que pueda hacer a través de
de campañas? Claro, la exposición comienza a ayudar, porque acuérdese que también tiene que ver con lo que dice la compañía. Entonces el que no ha tenido la experiencia de pronto confía en lo que están diciendo. Entonces de alguna manera hay una combinación de factores, pero al final si tiene una mala exposición y si tiene una mala, digamos, experiencia por parte de las personas, lo más probable es que comiencen a hablar mal y con el tiempo, y si eso se mantiene, va a comenzar a bajar esa posición, lo que sería bastante grave para una compañía estar en una muy buena posición a comenzarlo a bajar, y sería, digamos, como una alerta para comenzar a pensar en su estrategia y en su operación sobre todo. Eso depende de las compañías. No sé, Catalina, si ustedes reciben en Merco como quiero una explicación mayor de por qué subí, por qué bajé, qué fue lo que pasó. Claro, porque no solamente, Gabriel, pues nos afecta que nosotros hagamos la tarea. Yo creo que todos desde nuestros roles en donde trabajemos tratamos de hacer una muy buena gestión, hacer muy buen trabajo, y eso mismo pasa con las organizaciones, pero hay un entorno que también te afecta, hay algo que se te sale de las manos, o hay algo que pasa intencionalmente como en otras compañías, pero todo esto te afecta, y por eso tú tienes que monitorar y estar monitoreando constantemente tu reputación, qué te están diciendo los stakeholders, si te están entendiendo, porque hay muchas cosas, como decía Gustavo ahorita, y es: vamos trabajando, vamos haciendo campañas, vamos contando, pero una cosa es lo que yo cuento y otra cosa es lo que ustedes entienden o lo que mi audiencia entiende. Entonces, las organizaciones sí tienen que trabajar. Tú decías ahorita el caso de Bancolombia con todo lo que está pasando, pues seguramente ellos están en este momento viviendo una coyuntura, y cuando nosotros lancemos nuestras encuestas, pues seguramente esa coyuntura les va a afectar o no afectar, porque nosotros no solamente le decimos, oiga, ¿usted cómo le está yendo con la app?, sino que le preguntamos, ¿usted cuál es la responsabilidad? ¿Cómo ve la responsabilidad que tiene esta empresa con sus empleados? Y eso puede estar completamente ajeno a la coyuntura que hoy están viviendo con el servicio de la app. Entonces, eso le pasa a las diferentes empresas, y no solamente a Bancolombia, a muchas. Hemos tenido casos de diferentes empresas, pero la reputación es precisamente eso. Como le digo yo, como digo yo, coloquialmente, es una cuenta de ahorros que cada año vamos trabajando, que día a día vamos ahorrando y vamos alcanzando. Entonces, esta cuenta de ahorros nos va a ayudar y a soportar en momentos de crisis. El monitoreo es como las encuestas en algún momento, y no quiero confundir eso, pero yo puedo construir, profe, también reputación con dinero. Salgámonos de un caso de Bancolombia que no es así, tiene una falla técnica que los puede afectar, pero aquí hemos tenido casos de empresas de diferentes sectores de petroleras que han construido su reputación a través del dinero, de publicidad, de exposición, de patrocinios, de llevar a llenar estadios, de tocar esas fibras que pueden mover al colombiano. Sin embargo, no sé, Catalina, cuál es tu perspectiva, porque es que el monitoreo lo hacen de lo que responde la gente, de lo que responde el cliente interno, pero también se puede construir con dinero si yo lo quiero hacer. Yo no estoy tan segura que se pueda 100% construir a punta de dinero. Pues ayuda a la publicidad, pero cuando tú tienes 25 fuentes de información y más de 80.000 encuestas desde diferentes frentes, pues no necesariamente el dinero te va a ayudar. Si nosotros consultamos a una persona, a un académico, a un experto en los temas de sostenibilidad, que los buscamos y buscamos mucho estos perfiles que sean los que son, pues perdónenme si yo los entrevisto a ustedes tal vez, porque los lleven al estadio, no van a cambiar su punto crítico y su valoración de las empresas. Igualito pasa con muchas audiencias. Ojo, que nosotros sí tenemos otras audiencias, que es el público en general, que es la población en general, que de repente ellos con sus conciertos y con que los lleven al estadio y eso, pues sí cambia, pero no es solamente esa audiencia. Entonces, esto tiene muchas audiencias, y yo creo que un estudio, entre más robusta sea su metodología, entre más audiencias tenga, entre sus perfiles se ajusten más, pues hace mucho más enriquecedor pues estos rankings. Y yo creo que estoy de acuerdo con Catalina, porque efectivamente usted puede gastarse mucho dinero y le va a ayudar por un momento determinado, que es lo que decía, lo que la empresa dice, pero con una cantidad importante de personas que tengan una mala experiencia, no importa cuánto dinero usted vaya a invertir en eso, y con el tiempo se va a dar. De pronto inicialmente usted podría mantener una buena reputación, pero el tiempo al final va a mostrar cuál es la realidad de la compañía, que eso es lo importante. Al final,
Para construir una buena reputación no se necesita tener publicidad, se necesita tener una buena operación que respete a los consumidores, a los trabajadores, a las comunidades vecinas, que sea un buen ciudadano, y eso le va a ayudar a que cada vez más las personas y las comunidades respondan a esas inquietudes y pueda tener una mejor imagen y reputación. Bueno, finalmente, Catalina Londoño, directora de Merco, y te dejo decir eso, simplemente para complementar y que nos cuentes en esa respuesta o en el apunte, ¿tú sientes que las compañías en Colombia se están preocupando cada vez más por la sostenibilidad, que es lo que nos atañe en este programa? Sí, pero me gustaría primero complementar Vale. lo que dijo Gustavo, porque Gustavo dice un tema muy importante y yo sí quisiera complementarlo porque no solamente hay que parecer ser responsables, hay que parecer ser reputados, sino que realmente hay que serlo. Y eso en algún momento pasa factura. Cuando tú pareces y haces una cosa de fachada, luego te van a pasar facturas si realmente no estás haciendo lo que estás diciendo. Ahora bien, dando tu respuesta, Gabriel, yo sí creo que año tras año hemos venido fortaleciéndonos. Yo estoy en el tema de la sostenibilidad hace muchísimos años, desde mis roles en el corporativo, en las empresas, y al principio veíamos solamente el medio ambiente. Yo inicié por el medio ambiente en los temas de sostenibilidad, liderando los temas de medio ambiente dentro de las empresas en las que yo estaba, pero hoy día vemos cómo las empresas se han venido involucrando no solamente en el capítulo de medio ambiente, sino en todos los demás, porque yo también tengo que ser responsable con mis empleados, yo también tengo que ser responsable con mis proveedores, tengo que ser responsable con la comunidad, cómo devuelvo todos estos valores y estos atributos que yo como organización tengo a la comunidad, y tengo que ser responsable con mi gobierno y tengo que ser ético. Entonces yo sí creo que ha venido madurando mucho, y si me permiten, sin ser académica, creo que se aceleró a partir del 2020. Cuando vivimos esta pandemia mundial, vimos cómo las organizaciones empezaron a ver este camino a la sostenibilidad tan importante, y las empresas que no hacían nada en este capítulo, verlas hoy haciendo y trabajando en pro de la sostenibilidad, del medio ambiente, del gobierno corporativo, de todos estos ejes. Bueno, pues me encanta el mensaje de Catalina, me encanta ver cómo desde Merco, desde un monitor de reputación tan importante, se da cuenta que este país está girando hacia la sostenibilidad, hacia la responsabilidad social, y eso es lo que queremos hacer también a través de Caracol Sostenible. Catalina, bienvenida siempre a Caracol Sostenible, mil gracias por compartir estos estudios, este monitoreo de Merco. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos y a sus órdenes. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Nos queremos unir a una conversación, sostenibilidad en conexión. ¿De qué se trata esto, profe Gustavo Yepes? Gabriel, queremos invitar a todas las personas a discutir acerca de ese objetivo número 12 de producción y consumo responsable. En este momento tenemos cada vez recursos más limitados, pero también tenemos capacidades y tenemos creatividad para buscar alternativas. Pero queremos hacerlo tanto desde la industria como desde el consumo. Así que queremos invitarlos este próximo jueves 12 de septiembre a las 8 de la mañana a la Universidad Externado de Colombia, para que comencemos a hablar con los líderes de la industria acerca de la búsqueda de soluciones innovadoras para contribuir con ese objetivo de desarrollo sostenible número 12. ¿En dónde pueden obtener mayor información sobre este encuentro de sostenibilidad en conexión, profe? Pueden ir en la página de la Universidad Externado de Colombia, www.uexternado.edu.co. Muy bien. Hay un informe de tendencias de sostenibilidad que fue realizado por CREAF en alianza con Views Corporation y Global News. CREAF es una consultora de comunicación y asuntos públicos que fue fundada en Suecia en 1970 y integra estrategias de comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos. ¿Por qué es importante este estudio, profe? Buenas.
Gabriel, es muy importante porque comienza a mostrarnos cómo son las tendencias, qué es lo que viene hacia adelante para la sostenibilidad, y además también hacen un énfasis en Colombia. Entonces tenemos información confiable que nos puede ayudar a tomar decisiones más, digamos, adecuadas para mejorar nuestras compañías. Pues Claudia Cárdenas es Senior Advisor en Creaven Sostenibilidad. Claudia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos contar de este estudio a grandes rasgos? ¿Por dónde va el estudio? Bueno, mira, este es un estudio que de alguna manera busca, como mencionaba Gustavo, identificar algunas tendencias que consideramos son relevantes en la integración de la sostenibilidad en las organizaciones. Como todos saben, la sostenibilidad de alguna manera está en boca de todas las organizaciones, estamos todos hablando de sostenibilidad, pero es muy importante ir entendiendo qué es lo que está pasando realmente en las organizaciones. Entonces, este es un estudio que hace una consulta a más de 180 empresas grandes y medianas sobre 6 tópicos principales que creemos que demuestran un poco hacia dónde va la tendencia de integrar este tema directamente en las organizaciones. El foco es ver qué está pasando, entender un poquito algunos elementos con más profundidad y alejarnos de pronto un poco de las prácticas, de estar simplemente comunicando prácticas de sostenibilidad, sino más bien entendiendo ese proceso de integración, de hacerlo mucho más formal y mucho más transversal en la gestión de una organización. Ese es el objetivo del estudio. Desde CREAV lo que hemos querido es mostrar un panorama, qué nos dicen todas estas organizaciones y cómo, hacia dónde de alguna manera va la ruta en estos procesos de integración. Bien, Claudia, ¿qué podemos destacar entonces del estudio? ¿Qué resultados dio? ¿Qué empresas debemos destacar aquí? Acá, digamos que, como mencionaba antes, hay una muestra de 186 empresas entre grandes y medianas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el eje cafetero. Uno de los elementos claves de este estudio es que esta encuesta y estas preguntas fueron respondidas directamente por líderes y por gerentes de sostenibilidad de estas organizaciones, es decir, quienes efectivamente están a la cabeza de este tema en general. Como decía hace un momento, este estudio tiene unos elementos claves que quisimos identificar como tendencia. El primero es el carácter estratégico de la sostenibilidad, que efectivamente no sea una práctica aislada, que no sea simplemente una intención o una declaración de buenas intenciones de las organizaciones, sino que esté demostrada en su planteamiento estratégico. Ahí hicimos un par de preguntas que tienen que ver con tener una política de sostenibilidad. Por ejemplo, el 57% de las empresas tienen en este momento de esta muestra una política de sostenibilidad. Sin embargo, es importante resaltar que de este porcentaje, el 71% más o menos son empresas grandes, lo cual, digamos, nos muestra quiénes están liderando estos temas y realmente lo están asumiendo desde un escenario estratégico. ¿Qué tanto hacían pública su política de sostenibilidad? El porcentaje ahí es un poquito más pequeño y obviamente tiene que ver con la manera de comunicar su gestión de sostenibilidad, pero es un porcentaje importante. Y hay otra pregunta interesante que tiene que ver con el carácter estratégico que le dan las juntas directivas o los tomadores de decisión a este tema. Y en ese marco hay un porcentaje también interesante y es que entre más o menos el 78% lo considera entre estratégico y altamente estratégico. Es decir, ya hay un convencimiento muchísimo más declarado desde las juntas directivas y los tomadores de decisión de que sostenibilidad sí o sí tiene que ser un tema de la agenda de las juntas directivas. Esto es bien interesante desde el punto de vista estratégico. Por otro lado, también otra de las temáticas que abordamos tenía que ver con las áreas que son responsables de estos temas en la organización, dónde están ubicadas y quiénes son sus principales líderes. Cuando hablamos de áreas, normalmente este es un tema que recae todavía en las áreas de recursos humanos, que ha sido un poquito tradicional como el área de comunicaciones. Pero cuando ya ahondamos un poquito más en los cargos y quienes están liderando el tema, pues aparecen con mucha claridad las áreas de asuntos públicos
y las áreas de comunicación. Los profesionales de asuntos públicos, de comunicación y de recursos humanos siguen siendo los líderes y cada vez la posición de la sostenibilidad está en un nivel mayor. Ya dejamos de pronto de estar en un primer momento en cargos muy técnicos, en áreas, digamos, muy técnicas, quinto nivel, cuarto nivel de la organización, y en este momento estamos hablando de segundo y tercer nivel en la organización. Te saco un minuto del estudio para ver en dónde debería estar la dirección de sostenibilidad, si es el cargo que debemos dar en una compañía. Si no es en recursos humanos, ¿en dónde debe estar? O debe tener, no sé, si es una vicepresidencia o una dirección de recursos humanos aparte. Eso es toda una discusión y ahí ha pasado de todo. Pero digamos que lo que hemos visto con este estudio... Y te interrumpo porque esto que tiene que ver con reputación, a veces las comunicaciones corporativas de la compañía están dentro del departamento de mercadeo. ¿Qué más quieres? Vender la marca, vender los productos, y son dos líneas de comunicación muy diferentes. Creo que pasa lo mismo con la sostenibilidad. Sí, exactamente. Digamos que en un primer momento estuvo muy cerca de estas áreas, comunicación, mercadeo, pero tradicional, ¿no? La comunicación tradicional, qué vamos a decir de lo que estamos haciendo en recursos humanos, porque claramente uno de los grupos de interés fundamentales de una organización son sus colaboradores, y desde ahí todo lo que implica la cultura corporativa de la sostenibilidad es clave. Pero la tendencia es a salirse específicamente de estas áreas y a manejarse desde áreas de pronto de un nivel más alto, como mencionabas tú ahora, una vicepresidencia y demás. Tenemos vicepresidencias hoy por hoy en muchas empresas que tienen que ver con comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad, o con estrategia y sostenibilidad. Claro, y ese es un punto interesante que menciona Claudia sobre los asuntos públicos, sobre reputación y demás, y las áreas de mercadeo, porque es bien llamativo que la sostenibilidad se maneje de esa parte. Puede para muchos, no sé, pensar que se podría ir más a solamente informar, incluso a dar información no tan precisa, porque no está en las áreas de operación, donde se pueden reducir los impactos realmente. Incluso hemos visto cómo ha crecido de una manera significativa en todo el mundo el greenwashing, y esto pues podría hacer pensar, sospechar a algunos que de pronto solamente se están concentrando más en lo que dicen que en lo que hacen. Bueno, muy bien. Claudia, tengo entendido que hicieron una parte que es muy llamativo acerca del manejo de la sostenibilidad en los medios. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Que eso nos llama mucho la atención. Esto es bien interesante porque es un elemento que desde CREAT decidimos incorporar en este estudio, y lo hicimos en alianza con Global News. Y fue un monitoreo de qué está pasando en los medios. Normalmente los que estamos en el mundo de la sostenibilidad, en los eventos y en este tipo de cosas, pues estamos un poquito enterados de estas tendencias, de qué va pasando en general. Pero queríamos tener un poco la mirada de la persona que está al otro lado, que escucha, que lee. Entonces hicimos un monitoreo de medios escritos, internet, radio, etcétera, a partir, digamos, de unas palabras clave asociadas con la gestión de sostenibilidad para identificar qué estaba pasando. Y ahí, digamos, que encontramos cosas bien interesantes un poco sobre cuáles son estos medios que están allí presentes, comunicando. Por supuesto, Caracol está presente, y como decía, medios que tienen unas audiencias significativas, que están empezando a comunicar estos temas de manera cada vez más seria, más profunda, y también de pronto la presencia de cuáles son esas empresas que están comunicando con mayor precisión su información, y relacionado pues también con lo que Gustavo decía hace un momento sobre el greenwashing, o sea, qué es lo que realmente estamos comunicando, ¿no? Simplemente una buena práctica para posicionarnos reputacionalmente, o realmente estamos comunicando cómo nos estamos haciendo cargo de nuestros impactos y de lo que tiene que ser relevante para todos estos públicos que están del otro lado y necesitan tener una información. Entonces, digamos que es muy relevante esa mirada de lo que se está comunicando desde los medios, y de pronto ver algunas tendencias. Los medios que tienen mayor presencia pues son los medios en internet, todas las herramientas que son online. Dentro de los medios, por ejemplo, que más difunden temas de sostenibilidad, el segundo lugar lo tiene Caracol Radio.
lo cual es interesante en el escenario en el que estamos. Y también un poco las temáticas, de qué es de lo que estamos hablando. Las principales temáticas, que esto es bien interesante, tienen que ver con los impactos sociales y ambientales. O sea, estamos realmente empezando a centrar la discusión en los impactos y pasa como a un segundo plano el reporte como tal, o sea, esta difusión más clásica de contar lo que estoy haciendo desde un estándar o desde algún escenario más formal, y la discusión se está dando mucho más por el lado de los impactos que están gestionando las organizaciones. Bueno, pues es Claudia Cárdenas, es Senior Advisor de CREAV, esta compañía de asuntos públicos de comunicaciones. Gracias por compartirnos este estudio y bienvenida siempre a Caracol Sostenible, Claudia. A ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues obviamente súper invitadísimos a conocer el reporte, a masticarlo y a compartirlo en otros escenarios. Muchas gracias. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, en una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Desde el año 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, una fecha que busca concientizar a las personas sobre la importancia de implementar nuevos hábitos para prevenir, reducir la contaminación atmosférica y así contribuir con el bienestar de la población mundial. Profe, ¿cómo asociamos esto a los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, Gabriel, el aire limpio es fundamental para el bienestar humano y el equilibrio ecológico y está relacionado a varios objetivos de desarrollo sostenible. Yo creería que podríamos comenzar con el número 3 de salud, porque obviamente necesitamos aire puro para mantener la salud de la población, de los animales y el ecosistema en general. Pero también se relaciona con el ODS número 11 de las ciudades, porque la dinámica de las ciudades genera con los vehículos, con la producción también mucha contaminación de ese aire. Y lo asociamos entonces también con el número ODS número 12 de producción y consumo responsable, porque también está asociado a la generación de gases, muchos de efecto invernadero, que pueden generar no solo polución y contaminación del aire, sino efectos en el calentamiento global. Y por supuesto esto se relacionaría entonces con el 13 de Acción por el Clima, que nos invita a reducir esas emisiones para no solo tener aire limpio, sino para no generar calentamiento global. Y finalmente yo diría que el número 7, que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante, para que busquemos esas nuevas fuentes de energía que nos ayuden a mantener una vida sana y un aire limpio. Así que por eso celebramos este día tan especial con las Naciones Unidas. Pues precisamente, profesor, para hablar del tema está con nosotros Adriana Soto, es la secretaria de Ambiente del Distrito de Bogotá. Adriana, muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, encantada de estar contigo y en tu programa. Bueno, pues hoy en el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, pues queríamos destacar y conocer un poco cuál es el panorama de la ciudad de Bogotá, la principal ciudad de este país y quizás la que puede estar contaminando más y que ha tenido por momentos problemas de aire puro. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es ese diagnóstico de calidad del aire en Bogotá, Adriana? Pues la calidad del aire de Bogotá depende de una serie de factores, parte de los cuales, digamos, están bajo nuestro control y vamos a intervenir sobre los mismos. El material particulado PM2.5, que es el más dañino para la ciudadanía, para la gente, sobre todo menores de 5 años, mayores de 60 años, personas, digamos, con alguna condición de salud, mujeres en estado de embarazo, es el que proviene sobre todo del transporte. Y ahí hay que indicar que Bogotá ha hecho unos avances muy importantes en transporte público de pasajeros, entonces en nuestros inventarios de emisiones de material particulado ya no reflejan eso como una prioridad en la medida en que Bogotá ha hecho un avance importante al respecto. Nuestro reto está en el transporte de carga y en las vías despavimentadas. Las vías despavimentadas son una de las fuentes más importantes de emisiones de material particulado. Y por supuesto, y tengo que decirlo, los incendios forestales. Los incendios forestales, como los vimos a comienzos de año, nos generaron 4 alertas por mala calidad del aire. Eso es, digamos, un número de alertas récord
por este factor. Y si a esto le añadimos el hecho de que tenemos una amenaza de cambio climático que nos va a generar eventos climáticos más extremos, entre otras fenómenos del Niño, digamos, más severos, entonces ahí tenemos un reto importante como ciudad para solucionar este tema, de nuevo, en las áreas donde tenemos control, es decir, en los cerros orientales, de la mano, por supuesto, de la CAR Cundinamarca, porque allí ese material particulado de los incendios forestales que tuvimos a comienzos de año nos dejó una lección muy importante. Los vientos que fluctúan de oriente a occidente hace que este material particulado quede capturado en el suroccidente de la ciudad, que es la zona de la ciudad que tiene peores índices de calidad del aire. Salgamos del diagnóstico y hablemos de lo que está haciendo. ¿Qué son las zonas urbanas para un mejor aire, las SUMA con las que trabaja el distrito? Son áreas específicas donde se ejecutan acciones intersectoriales para reducir justamente la contaminación de material particulado que mencioné anteriormente. En esas zonas urbanas por un mejor aire, que vamos a concentrarlas en el occidente y particularmente en el suroccidente. En esta administración vamos a desarrollar 2 zonas urbanas por un mejor aire. Una de ellas ya está en la zona de Bosa Apogeo, en el suroccidente, y la otra estamos evaluando dónde, pero muy seguramente también nos dará el occidente de la ciudad. Y son áreas donde vamos a tener estrategias con movilidad, donde vamos a pavimentar vías, vamos a promover el transporte eléctrico, pero también hay un componente, digamos, de hábitat importante, y ahí estamos trabajando con la Secretaría de Hábitat para hacer un proceso de renaturalización en todo el proceso de renovación urbana que vamos a tener allí, y por supuesto la creación de bosques urbanos. Está científicamente demostrado que las áreas naturales, la renaturalización, los bosques urbanos nos generan una mitigación de este material particulado, nos reducen también las islas de calor, que tenemos bastantes en el suroccidente de la ciudad, en todo el occidente, pero sobre todo en el suroccidente, y eso hace que los bosques urbanos mitiguen esas islas de calor que nos exacerban la concentración de material particulado en estas zonas. Por supuesto que varias administraciones y administraciones futuras comprometidas, ojalá, para que siga el metro de Bogotá. Tenemos línea 1 del metro que nos va a ayudar frente a esta contaminación, pero en una ciudad con un importante mercado de abastos tan grande como es Bogotá, una ciudad que recibe tantas cargas, una ciudad que también tiene unas zonas especiales, ¿qué es lo que se plantea hacer? ¿Cómo mitigar la contaminación que podemos tener por el transporte de carga? Secretaria de Medio Ambiente. Como lo mencioné anteriormente, una de las mayores fuentes de emisión de material particulado son los vehículos de carga antiguos, de más de 15 años de fabricación. Y ahí tenemos una estrategia que también vamos a desarrollar con movilidad, con la Secretaría de Movilidad, que es el Fondo para la Renovación de Vehículos de Transporte de Carga Urbano, Foncarga, por supuesto de los vehículos que estén matriculados en Bogotá, de estos vehículos de carga de menos de 10.5 toneladas. Y allí, con este apoyo, los transportadores de carga podrán hacer renovación, como lo mencioné anteriormente, a vehículos con tecnologías más limpias. Y usted ha mencionado, Gabriel, la línea 1 del metro. La línea 1 del metro es no solamente una estrategia importantísima que le va a cambiar la cara a la ciudad en materia de movilidad, sino que definitivamente constituye una de las principales estrategias de reducción de emisiones, y particularmente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, Adriana, tenemos también una línea en este programa que no podemos dejar solamente la responsabilidad, en este caso de calidad del aire, de medio ambiente, en las grandes empresas y en el gobierno, sino su llamado. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos, de todos los habitantes de la ciudad, precisamente cuando estamos llamando la atención sobre el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul? Pues los ciudadanos son claves para mejorar la calidad del aire en Bogotá.
A nivel individual, uno puede optar por utilizar medios de transporte más sostenibles como las bicicletas o como lo mencioné anteriormente, el sistema Transmilenio, el transporte público hoy en día es un sistema bajo en emisiones, de manera que promover el transporte público o el uso del transporte público definitivamente es una opción, y sí, definitivamente hay que usar el vehículo, digamos particular, hacer sistemas para compartir el vehículo. Y por supuesto la otra estrategia que es importante es la estrategia de restaurar los cerros orientales. El alcalde se ha propuesto una meta ambiciosa, realmente no tenemos antecedente en administraciones anteriores que se vaya a hacer una restauración de 1.300 hectáreas de cerros orientales. ¿Y por qué digo restauración de cerros orientales? Había mencionado al comienzo que los cerros orientales, como están configurados con especies exóticas como pinos, eucaliptos, especies invasoras como el retamo espinosa y que son propagadoras de fuego, pues hacer la restauración hacia especies nativas que nos permitan una mayor resiliencia, una mayor resistencia al fuego, definitivamente es otra de las estrategias que tenemos pensadas para reducir el riesgo de contaminación del aire por este factor. Y ahí la ciudadanía va a ser importantísima. Esta restauración de los cerros orientales es también una invitación a la ciudadanía a participar en estos procesos de diseño de cómo será la restauración y, por supuesto, en la siembra. Pues siempre será bueno conocer cuáles son las políticas, hacia dónde va la visión en este Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá, y a través de Adriana Soto, la secretaria de Ambiente del distrito. Adriana, bienvenida siempre a Caracol Sostenible y feliz Día Internacional del Aire Limpio. Feliz día, Gabriel, y muchas gracias de nuevo por abrirnos los micrófonos para poder contar estas historias. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión, lo que no se mida no se hace. Ojo por dos cosas. Uno, que pongamos metas que no vamos a lograr. Bien, las metas deben ser así, pero mal puestas también pueden generar algo negativo, algo de que no estamos ganando la batalla. Y hay que saber bien cómo se ponen las metas para ver cómo nos medimos respecto a algo que queramos hacer. Claro, y además hay técnicas como la SMART para poder definir muy claramente los objetivos y las metas de manera que podamos que sean realizables, que sean creíbles, que lo podamos cumplir en determinado momento. Pero la medición de la sostenibilidad también tiene sus paradojas, como todos se podrán imaginar. Hay una contradicción evidente entre los esfuerzos que mostramos para mejorar a las compañías y la efectividad de esos resultados. Por un lado, la mayoría de estudios que ustedes pueden encontrar están centrados en cuál es el beneficio de esta responsabilidad y sostenibilidad para las compañías. Hay estudios como hay uno de Comunicaciones que muestra que el 87% de los consumidores están de acuerdo con las prácticas de responsabilidad social de una empresa y los 76% de los empleados consideran que es un efecto importante para trabajar dentro de una compañía. La Harvard Business Review ha presentado resultados interesantes como que el 11% de los clientes son más leales a una compañía que tenga sostenibilidad. Con la Superintendencia de Sociedades hace ya unos años hicimos un estudio donde miramos qué tan rentable era el uso de las prácticas de sostenibilidad entre una compañía y encontramos que aumentaba en promedio en 6 puntos, es decir, las compañías que invertían en sostenibilidad eran rentables en un 60% más que las otras. Digamos, esos datos son bastante interesantes. Sin embargo, observamos que el impacto real de las empresas en el entorno social y ambiental pues, se convierte como en una contradicción porque lo que ya hemos hablado, no sabemos qué tanto hemos avanzado. Ahí tenemos informes como el CDP, que es el Carbon Disclosure Project, que dice que las 100 empresas son las responsables del 71% de las emisiones globales. Y muchas de estas compañías pues, son las que hacen las acciones y reportan sus desempeños en sostenibilidad y adicionalmente en cambio climático. Estudios como Amnistía Internacional muestran que realmente muchas empresas que además de que se adhieren a principios éticos, a estándares, continúan operando en regiones donde se violan flagrantemente los derechos humanos de las personas. Entonces estamos viendo que es un tipo de contradicciones que pone en duda la efectividad de la sostenibilidad para los resultados que el mundo está esperando y necesitamos verificar que tengan una capacidad suficiente para mitigar los efectos de sus actividades productivas. Entonces yo creo que esta paradoja radica
básicamente en que necesitamos unos mejores vehículos para poder identificar y medir los resultados que están esperando las compañías y especialmente qué es lo que se quiere medir, porque si solamente estamos midiendo qué es lo bueno para las compañías, pues estaremos lejos de poder contribuir de una manera mucho más concreta y decidida a la reducción de las emisiones o a la violación de los derechos humanos. Muy fácil quedarnos en medir solamente lo bueno que estamos haciendo. Bueno, hasta aquí Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Sigan con Caracol Radio. Feliz resto de día.